Estás caminando hacia Ámsterdam a comienzos del siglo XVIII. Esta ciudad se anuncia de una forma diferente. No a través de monumentos. No a través de palacios. Sino a través del movimiento. Antes incluso de adentrarte por completo en sus calles, sientes la presencia del agua en todas partes. Los canales se extienden frente a ti como venas, trazando líneas limpias a través de la ciudad. Las embarcaciones se deslizan lentamente, cargadas hasta quedar bajas sobre el agua. Las cuerdas crujen. La madera golpea contra la madera. Esta no es una ciudad construida alrededor de la tierra. Es una ciudad construida alrededor del flujo. Ámsterdam, en los años 1700, es una de las ciudades comerciales más importantes del mundo. Su poder no proviene de ejércitos ni de imperios esculpidos en piedra. Proviene de la circulación. Las mercancías se mueven. Las personas se mueven. La información se mueve. Y los canales hacen visible todo ese movimiento. Mientras caminas junto al borde del agua, notas de inmediato lo organizada que se siente la ciudad. Atareada, pero nunca caótica. Activa, pero controlada. Cada movimiento parece tener un propósito. Las embarcaciones no navegan sin rumbo. Siguen rutas conocidas. Atracan en puntos habituales. Esperan su turno. Esta ciudad no se precipita. Procesa. Ámsterdam ha aprendido a gestionar volumen sin recurrir a la velocidad. Pasas junto a casas de comerciantes que se elevan directamente desde el borde del canal. Edificios altos y estrechos, con grandes ventanas y vigas de izado que sobresalen desde los pisos superiores. No son elementos decorativos. Son herramientas. Las mercancías se elevan directamente desde las embarcaciones hasta las salas de almacenamiento situadas por encima del nivel de la calle. Los barriles desaparecen hacia arriba. Las cajas son arrastradas a través de puertas abiertas. Nada recorre más distancia de la necesaria. La distancia se minimiza. El esfuerzo se conserva. Esto es logística antes de las máquinas. Y funciona. A medida que continúas caminando, el olor del comercio se vuelve evidente. Madera, alquitrán, especias, cuerda húmeda, grano. Esta ciudad huele a movimiento. La riqueza de Ámsterdam llega por el agua. Los barcos llegan desde el Báltico, desde el Mediterráneo, desde África, desde Asia, desde las Américas. No necesitas ver los barcos para sentir su presencia. Su carga ya ha entrado en la ciudad. Pasas junto a trabajadores del puerto descargando barriles a mano. No hay gritos. No hay urgencia. Cada hombre conoce su función. Cada tarea encaja dentro de una rutina ensayada. El trabajo aquí es físico, pero coordinado. La fuerza importa, pero también la familiaridad. Esta es una ciudad entrenada por la repetición. Mientras avanzas hacia el interior, los canales siguen a tu lado. No desaparecen. Te acompañan. Los puentes se elevan suavemente sobre el agua, conectando calles sin interrumpir el flujo. Cruzas uno, luego otro. Debajo de ti, las embarcaciones continúan avanzando. Ámsterdam no trata el agua como un obstáculo. La trata como infraestructura. Los canales no son decorativos. Son funcionales. Transportan mercancías hasta el corazón de la ciudad. Conectan almacenes, mercados, hogares y talleres. Eliminan la necesidad de largos transportes por tierra. Por eso Ámsterdam funciona. Al bajar del puente, entras en una calle flanqueada por comerciantes. Algunos permanecen cerca de sus puertas. Otros hablan en voz baja en pequeños grupos. Aquí los negocios se realizan cara a cara. Los acuerdos se negocian en persona. La confianza importa. Existe el papel. Existen los libros de cuentas. Pero la reputación pesa tanto como cualquier documento. La palabra de un comerciante se propaga por la ciudad más rápido que cualquier escrito. Notas la cantidad de lenguas que se escuchan. Holandés, por supuesto. Pero también alemán. Francés. Inglés. Fragmentos de otras más. Ámsterdam es una ciudad global, pero no ruidosa. Los extranjeros son habituales. Los desconocidos no resultan extraños. El comercio reúne a las personas mucho antes de unir a las culturas. A medida que continúas caminando, el ritmo de la ciudad se vuelve más claro. La mañana es para descargar. El mediodía para clasificar. La tarde para negociar. La noche para contabilizar. La ciudad funciona con un reloj comercial, pero no es mecánico. Es orgánico. Los barcos llegan cuando el viento lo permite. Las mercancías se mueven cuando hay manos disponibles. Los tratos se cierran cuando las condiciones encajan. No existe un sistema central que dirija todo esto. No hay un horario maestro.
El sistema funciona porque todos lo entienden. Ámsterdam no está controlada desde arriba. Está coordinada desde dentro. Mientras pasas junto a la puerta abierta de un almacén junto al canal, vislumbras su interior. Pilones de barriles. Fardos de tela. Cajas marcadas con símbolos y números. Esto es el comercio global hecho tangible. Cada objeto ha viajado más lejos de lo que la mayoría de las personas viajarán jamás. Y aún así, aquí está. En reposo. Esperando. La ciudad absorbe el mundo por partes. A medida que te adentras más en Ámsterdam, las calles se estrechan, pero la actividad no disminuye. Se intensifica. Canales más pequeños se ramifican. Puentes más pequeños los cruzan. Embarcaciones más pequeñas navegan por espacios reducidos. La ciudad se escala hacia adentro. Ámsterdam es densa, pero legible. Compleja, pero comprensible. Nunca te sientes perdido. El agua siempre te indica dónde estás. Mientras continúas caminando, te das cuenta de algo importante. Esta ciudad no existe para el espectáculo. Existe para la función. Nada aquí es accidental. Nada es sobredimensionado. Nada se desperdicia. Ámsterdam no es hermosa porque intente serlo. Es hermosa porque funciona. Y a comienzos del siglo XVIII, funciona mejor que casi cualquier otro lugar del mundo. A medida que continúas caminando por Ámsterdam, la escala del comercio se vuelve más íntima. Los grandes muelles quedan atrás, pero el comercio no desaparece. Se condensa. Aquí, el comercio se desplaza desde los barcos y los almacenes hacia las calles, los hogares y las rutinas diarias. Caminas junto a un canal más estrecho que el anterior, con un agua más oscura y más lenta. Pequeñas embarcaciones se deslizan por él, cargadas no con mercancía a granel, sino con bienes específicos. Barriles de arenque, fardos de tela, cajas de cerámica, sacos de grano. Todo aquí tiene un destino. Nada va a la deriva. La ciudad está construida para recibir, clasificar y redistribuir. Mientras caminas, notas hasta qué punto el trabajo y el espacio de vida están entrelazados. Las casas de los comerciantes se elevan directamente desde el borde del canal. Sus niveles inferiores funcionan como oficinas, almacenes y espacios de reunión. Las familias viven en los pisos superiores. El comercio no es algo que se haga en otro lugar. Sucede en casa. Pasas junto a una puerta abierta. Dentro, un comerciante se sienta ante una mesa cubierta de papeles. Libros de cuentas. Cartas. Sellos de cera. Aquí es donde se cierran los tratos. No en grandes salones. No en edificios centralizados. Sino en estancias como esta, repetidas cientos de veces por toda la ciudad. La economía de Ámsterdam es descentralizada, pero estrechamente conectada. La información se mueve con la misma constancia que las mercancías. Ves mensajeros llegar a pie o en pequeñas embarcaciones, llevando cartas atadas con cuerdas. Noticias de los puertos. Actualizaciones de precios. Retrasos en los envíos. Rumores de guerra. Rumores de oportunidad. Esta ciudad funciona tanto con conocimiento como con carga. Mientras continúas caminando, escuchas conversaciones por todas partes. Tranquilas. Concentradas. No son regateos ruidosos, sino discusiones cuidadosas. El comercio aquí no es caótico. Es calculado. La gente sopesa el riesgo constantemente. El clima. La política. La distancia. El tiempo. Cada envío representa una decisión. Cada retraso tiene consecuencias. Empiezas a comprender que la verdadera infraestructura de Ámsterdam no son solo los canales y los almacenes. Es la confianza. Los comerciantes confían unos en otros. En expectativas compartidas. En reputaciones construidas durante décadas. Existen contratos, pero su ejecución es lenta. Existen sistemas legales, pero no pueden gestionarlo todo. El sistema funciona porque la mayoría elige cumplir sus obligaciones. Una reputación quebrada se propaga rápidamente por esta ciudad. Al pasar junto a un pequeño puente, te detienes un instante y miras hacia abajo. Una embarcación pasa por debajo, con su carga cubierta con lonas. Dos hombres la guían con pértigas, cuidando de no rozar los laterales. La precisión importa aquí. Los errores cuestan tiempo. El tiempo cuesta dinero. Nada en esta ciudad fomenta la prisa. Pero todo fomenta la exactitud. Continúas caminando hacia una calle más concurrida. Cargadores pasan a tu lado transportando cajas a la espalda. Sus recorridos son conocidos. Sus movimientos, eficientes. No corren. Se dosifican. El trabajo en Ámsterdam es físico, pero organizado. Se reparte. Se especializa. Se repite.
Nadie carga más de lo necesario. Nadie trabaja más de lo que puede sostener. Esta es una ciudad que entiende los límites. A medida que te adentras en el corazón comercial, ves cómo los mercados surgen de forma natural junto a los canales. Las mercancías llegan por el agua. Se venden cerca. Mercados de pescado. Intercambios de grano. Depósitos de madera. Nada está colocado al azar. El trazado de la ciudad sigue una lógica económica. El acceso al agua determina el valor. La proximidad determina la función. Ámsterdam no separa el comercio de la vida cotidiana. Lo superpone. Pasas junto a una panadería cerca del canal. La harina llegó en barco. El horno quema combustible entregado del mismo modo. El comercio alimenta a la ciudad en el sentido más literal. Mientras continúas caminando, notas lo internacional que se siente la ciudad sin resultar inestable. Marineros extranjeros recorren las calles. Algunos se quedan semanas. Otros, meses. Traen idiomas, estilos de vestir y costumbres. Pero la ciudad los absorbe con calma. Ámsterdam está acostumbrada a los forasteros. El comercio requiere apertura. Y la apertura, practicada a diario, se normaliza. Aquí existe tolerancia. No ideológica. Práctica. Mientras el negocio continúe, las diferencias se gestionan. Caminas junto a tabernas cercanas al agua. Dentro, los marineros comen, beben y comparten historias. Aquí comienzan los acuerdos. Aquí se crean conexiones. Estos espacios no son solo para el descanso. Forman parte de la red comercial. La información fluye allí donde se reúnen las personas. Al dejar atrás la calle de tabernas y regresar a canales más tranquilos, el ritmo vuelve a cambiar. Menos movimiento. Más observación. Aquí, los comerciantes inspeccionan mercancías. Revisan sellos. Cuentan inventarios. La contabilidad es tan importante como el transporte. Esta ciudad entiende que el beneficio no se obtiene solo moviendo mercancías, sino controlándolas. Nada queda completamente desatendido. Nada está totalmente centralizado. El poder de Ámsterdam reside en el equilibrio. Mientras caminas, te das cuenta de hasta qué punto este sistema depende poco de la autoridad. Existen funcionarios, inspectores de aduanas, recaudadores de impuestos, pero no están en todas partes. La ciudad no funciona porque esté vigilada constantemente. Funciona porque participar es voluntario, habitual y beneficioso. Romper el sistema trae exclusión. Participar trae estabilidad. Esto crea disciplina sin fuerza visible. A medida que continúas caminando, la repetición se vuelve evidente. Canal, puente, almacén, calle, casa, una y otra vez. Esta repetición no resulta aburrida. Resulta tranquilizadora. Permite que enormes volúmenes de comercio atraviesen la ciudad sin saturarla. Ámsterdam no parece forzada por el comercio. Parece diseñada para él. Incluso las calles parecen cooperar. Se curvan alrededor del agua. Conectan sin interrumpir el flujo. Empiezas a comprender que esta ciudad no es solo un mercado. Es una máquina. No una máquina mecánica. Una máquina humana. Construida a partir del hábito, la coordinación y la confianza. Mientras te acercas a otro puente, la luz cambia. Los reflejos ondulan sobre la superficie del canal. Las embarcaciones siguen avanzando. El comercio no se detiene. Se ralentiza. Se adapta. Ámsterdam respira a través del agua. Y mientras los canales fluyan, la ciudad vive. A medida que continúas caminando por Ámsterdam, empiezas a ver a las personas que hacen que este sistema funcione. No los comerciantes. No los funcionarios. Sino el trabajo. El comercio aquí puede parecer elegante desde la distancia, pero de cerca es físico, repetitivo y exigente. Los canales mueven las mercancías, pero las personas mueven los canales. Caminas junto a una vía de agua más estrecha donde las embarcaciones son arrastradas a mano. Los hombres se inclinan hacia adelante, con cuerdas sobre los hombros, guiando los barcos a lo largo de los caminos de sirga. Su paso es constante. Ensayado. Este es un trabajo aprendido durante años. Cuerpos entrenados para mover peso a través del espacio de manera eficiente. Nada de esto es accidental. Notas los pocos gestos que se desperdician. Las manos alcanzan, tiran, sueltan. Los pies encuentran las piedras conocidas sin mirar. Esta ciudad ha entrenado a su fuerza laboral mediante la repetición, no mediante la instrucción. Mientras continúas caminando, pasas junto a equipos descargando madera. Largos tablones son guiados fuera de los barcos, levantados en conjunto y apilados con cuidado. La comunicación es breve. Un gesto de cabeza. Una palabra.
Una pausa. Todos saben qué hacer. No hay gritos porque no hay confusión. El trabajo aquí se organiza por familiaridad, no por jerarquía. Los roles están claros. Los límites, comprendidos. La ciudad no depende de la fuerza para extraer trabajo. Depende del hábito. Ves a cargadores descansando brevemente contra una pared, esperando la siguiente carga. No se apresuran. No se entretienen. El trabajo se ajusta al cuerpo. Ámsterdam entiende que el agotamiento reduce la fiabilidad. Esta conciencia está incorporada a la práctica diaria. A medida que te acercas a muelles más concurridos, la densidad aumenta. Más personas. Más mercancías. Más coordinación. Y aún así, nada se siente caótico. La ciudad absorbe la actividad sin colapsar. Notas a mujeres participando en labores relacionadas con el comercio. Clasificando mercancías. Llevando cuentas. Gestionando almacenes. Esta no es una economía oculta. Es visible y aceptada. El comercio aquí requiere todas las manos disponibles. Mientras pasas junto a almacenes abiertos, vislumbras productos apilados procedentes de todo el mundo. Especias selladas en pequeños recipientes. Textiles cuidadosamente doblados. Productos metálicos ordenados por tipo. Cada objeto representa semanas o meses de viaje. Pero aquí se manipulan como rutina. La distancia ha sido comprimida por los sistemas. Empiezas a comprender que el verdadero logro de Ámsterdam no es la riqueza. Es la fiabilidad. Los barcos llegan esperando que la ciudad funcione. Y funciona. A medida que continúas caminando, pasas junto a talleres que dependen del comercio. Fabricantes de cuerdas trenzando fibras. Veleros reparando lonas. Toneleros dando forma a barriles. Estos oficios existen porque existe la navegación. Se agrupan cerca del agua. La economía de la ciudad está estratificada. Cada función sostiene a otra. Nada opera de forma aislada. Notas cómo los aprendices se mueven por estos espacios. Jóvenes trabajadores llevando herramientas, buscando materiales. Aprendiendo rutas. Aprendiendo tiempos. La ciudad les enseña simplemente existiendo. No se necesitan escuelas formales. Las calles son el aula. Mientras sigues caminando, pasas junto a un barco recién llegado. Su casco está marcado. Sus velas, remendadas. Los marineros pisan tierra con una facilidad ensayada. Algunos se dirigen a las tabernas. Otros, a las oficinas de los comerciantes. Su llegada trae más que mercancías. Trae noticias. Guerras. Precios. Tormentas. Oportunidades. Ámsterdam procesa la información con la misma eficiencia que la carga. Escuchas cómo las conversaciones cambian a medida que nuevos datos entran en circulación. Comienza la especulación. Los planes se ajustan. Esta ciudad está siempre recalculando. A medida que continúas caminando, ves el coste físico de este sistema. Espaldas encorvadas. Manos callosas. Rostros curtidos. El comercio enriquece a la ciudad, pero desgasta los cuerpos. Aquí no hay ilusión de facilidad. La gente acepta esto porque el comercio ofrece estabilidad. El trabajo es duro, pero es regular. Ámsterdam ofrece previsibilidad a cambio de esfuerzo. Al adentrarte en calles más tranquilas, la intensidad disminuye. Pero el sistema sigue presente. Incluso aquí, los barriles esperan junto a las puertas. Las cuerdas se enrollan con cuidado. Las embarcaciones se deslizan lentamente. Nada está desconectado del comercio. El motor humano de la ciudad nunca se detiene por completo. Se ralentiza. A medida que avanza la tarde, el ritmo se suaviza. El trabajo físico disminuye. Comienza la contabilidad. Las mercancías se anotan. Las pérdidas se registran. Los planes se ajustan. Esta transición es fluida. Ámsterdam no cambia bruscamente de estado. Modula. Mientras caminas junto a otro canal, los reflejos de los almacenes ondulan en el agua. La ciudad parece duplicarse. Arriba y abajo. Calle y canal. Movimiento reflejado. Te das cuenta de que esta duplicación es intencional. La redundancia crea resiliencia. Si una ruta se ralentiza, otra continúa. El comercio no depende de una sola vía, una sola institución o una sola autoridad. Depende de muchas acciones pequeñas realizadas de forma fiable. Por eso Ámsterdam prospera. No porque sea poderosa, sino porque es fiable. A medida que continúas caminando, percibes la disciplina integrada en la vida cotidiana. No impuesta. Interiorizada. Las personas no necesitan ser vigiladas constantemente. Saben qué se espera de ellas. Este conocimiento mantiene la ciudad en funcionamiento incluso en la incertidumbre. Llegan tormentas.
Los barcos se retrasan. Los mercados fluctúan. El sistema absorbe el impacto. Mientras los canales fluyan y las personas cumplan, la ciudad se mantiene. Empiezas a comprender que Ámsterdam no se mueve solo por la ambición. Se mueve por la confianza en la rutina. Y la rutina, practicada a gran escala, se convierte en poder. A medida que continúas caminando por Ámsterdam, empiezas a notar cómo opera el poder aquí. No a través del espectáculo, no a través de la fuerza constante, sino a través de la estructura. La autoridad en esta ciudad está presente, pero rara vez es visible. Existen funcionarios, por supuesto, inspectores de aduanas, escribanos, recaudadores de impuestos, guardias situados cerca de los muelles y las puertas, pero no están en todas partes. No dominan las calles. Ámsterdam no gobierna el comercio vigilando cada acción. Gobierna moldeando los incentivos. La ciudad funciona porque participar beneficia a todos los implicados. Mientras pasas junto a edificios administrativos, notas lo ordinarios que son. Aquí no hay grandes palacios del poder. No hay expresiones monumentales de autoridad. Las oficinas son prácticas. Los registros se escriben a mano. Las decisiones avanzan al ritmo del papel, la conversación y la confianza. El poder en Ámsterdam viaja despacio. Y esa lentitud es deliberada. Evita los excesos. Limita la interferencia. La mayor parte del comercio ocurre fuera de una supervisión directa. Y eso es intencional. A medida que continúas caminando, pasas junto a señales de regulación integradas silenciosamente en la vida diaria. Pesos estandarizados en los puestos del mercado. Medidas marcadas para grano y líquidos. Aranceles expuestos cerca de los muelles. Las normas existen, pero no son intrusivas. Son conocidas. Los comerciantes las conocen. Los trabajadores las esperan. El cumplimiento es rutinario, no impuesto mediante el miedo. Empiezas a ver cómo los gremios dan forma a gran parte de este orden. Los símbolos gremiales aparecen sobre los talleres. Su presencia es sutil, pero significativa. Los gremios regulan la formación. Controlan el acceso a los oficios. Mantienen los estándares. La pertenencia ofrece protección, estabilidad e identidad. Pero también limita la competencia. La innovación aquí es cautelosa. El cambio debe negociarse. Esto mantiene el sistema estable, pero también ralentiza la transformación. Ámsterdam valora la fiabilidad por encima de la disrupción. Mientras caminas más adelante, notas cómo se gestionan los conflictos. Los desacuerdos ocurren. Disputas por cargamentos. Retrasos. Mercancías dañadas. Pero la escalada es poco frecuente. La mayoría de los problemas se resuelven mediante la negociación. A través de intermediarios. A través del interés compartido. Los tribunales formales existen, pero son un último recurso. Lentos. Costosos. Imprevisibles. La ciudad prefiere soluciones que preserven las relaciones. El comercio depende de la continuidad. Quemar puentes es caro. A medida que te mueves por distintos barrios, la naturaleza de la autoridad cambia de forma sutil. Cerca de los muelles, las normas son más claras. Los procesos, más formales. En las calles residenciales, el orden se mantiene mediante la familiaridad. Todos saben quién pertenece. Todos saben quién observa. Esto crea seguridad sin vigilancia constante. La pertenencia importa. A medida que se acerca la tarde, la autoridad cambia de forma. El poder diurno es administrativo. El poder nocturno es comunitario. La gente vigila sus calles. Detecta movimientos desconocidos. La protección proviene del reconocimiento. No hay coches patrulla. No hay respuesta rápida. La seguridad depende de la presencia. Esto hace que los barrios miren hacia adentro. Pero también los hace resilients. Mientras pasas junto a tabernas cercanas a los canales, ves otra capa de regulación. El alcohol relaja las restricciones, pero el comportamiento sigue teniendo límites. Los posaderos conocen a sus clientes. Los habituales se observan entre sí. El desorden destaca precisamente porque es inusual. Incluso aquí, la ciudad se regula a sí misma. Ámsterdam no depende de una policía pesada. Depende de expectativas compartidas. A medida que continúas caminando, empiezas a comprender lo limitado que es realmente el poder a gran escala. Los gobernantes existen en otros lugares. Estados, imperios, marinas. Su influencia llega a Ámsterdam de forma desigual. Las leyes se proclaman. Los impuestos se recaudan. Pero su aplicación depende de la cooperación. Sin ella, la autoridad se debilita. Esto hace que la ciudad sea semiautónoma en la práctica.
Opera dentro de sistemas políticos más amplios, pero la vida diaria se moldea localmente. Esta descentralización da a Ámsterdam resiliencia. El cambio impuesto desde arriba llega despacio, filtrado por el hábito y la necesidad. Mientras caminas, te das cuenta de cómo esto limita la transformación. Las grandes reformas requieren tiempo. La resistencia no necesita ser dramática. Solo necesita persistir. Por eso Ámsterdam sigue siendo reconocible a pesar de la actividad constante. El sistema se adapta sin colapsar. Absorbe la presión sin romperse. El poder aquí mantiene la continuidad más que el control. Pero este equilibrio es frágil. Los siglos venideros centralizarán la autoridad. Los estados exigirán más supervisión, más datos, más velocidad. En el siglo XVIII, el poder en Ámsterdam todavía tiene rostro. Sabes quién hace cumplir las normas. Sabes dónde reside la autoridad. Esto crea responsabilidad, pero también limita el alcance. Al acercarte a otro puente, oyes anuncios pronunciados en voz alta, noticias leídas públicamente, información compartida en espacios abiertos. No existe un medio de comunicación masivo que amplifique los mensajes. La autoridad debe representarse en persona. Esto mantiene el poder anclado a la realidad. La mayoría de los días no ocurre nada dramático. Y precisamente así es como se mantiene el orden. La estabilidad aquí no se impone de forma agresiva. Se preserva mediante la rutina. Mientras caminas hacia canales más tranquilos, percibes lo finamente equilibrado que está este mundo. Los sistemas que ves funcionan a esta escala. No se escalan indefinidamente. Dependen de la proximidad, de la familiaridad, de la repetición. La industrialización desafiará estos cimientos. Pero por ahora, en el siglo XVIII, Ámsterdam se gobierna a sí misma de forma notable. No porque esté estrechamente controlada, sino porque está profundamente coordinada. A medida que continúas caminando por Ámsterdam, la ciudad comienza a sentirse completa. No terminada, no perfeccionada, sino íntegra. Todo lo que has visto, los canales, los almacenes, el trabajo humano, las rutinas, encaja en un único sistema. Ámsterdam, en el siglo XVIII, no funciona con motores. Funciona con coordinación. El agua sustituye a las carreteras. El hábito sustituye a la automatización. Las personas sustituyen a las máquinas. Esta ciudad mueve enormes volúmenes de mercancías sin vapor, sin electricidad, sin control centralizado. Lo hace diseñando el espacio en torno al flujo. Mientras caminas junto a un último canal, notas que nada aquí está construido para el espectáculo. Todo está construido para el acceso. Los edificios miran hacia el agua. Las puertas se abren hacia el movimiento. Los puentes conectan sin interrumpir. La ciudad no oculta su infraestructura. Vive dentro de ella. Pasas junto a otra casa de comerciantes mientras las mercancías son izadas hacia arriba. El proceso es lento, cuidadoso, ensayado. Sin prisas. Sin excesos. La eficiencia aquí no significa velocidad. Significa fiabilidad. Ámsterdam entiende que el comercio depende más de la previsibilidad que de la fuerza. A medida que se acerca la tarde, el ritmo de la ciudad comienza a suavizarse. Las embarcaciones siguen moviéndose, pero menos. Los trabajadores terminan tareas en lugar de comenzar otras nuevas. Los libros de cuentas sustituyen a la carga. El comercio no se detiene. Se asienta. Ves reflejos de casas, cuerdas y mástiles extendiéndose sobre la superficie del canal. La ciudad se duplica en el agua. Esta repetición visual no es accidental. Refuerza el orden. Todo tiene su lugar. Todo regresa. A medida que se aproxima la oscuridad, aparecen lámparas en las calles y junto a las puertas. La luz es limitada, deliberada. El movimiento se ralentiza. La gente permanece cerca de casa. Los canales se vuelven más silenciosos, pero nunca inmóviles. Incluso en reposo, la ciudad sigue conectada. Empiezas a comprender hasta qué punto Ámsterdam depende del equilibrio. Demasiado comercio la desbordaría. Muy poco la dejaría sin sustento. La ciudad sobrevive manteniéndose exactamente entre esos extremos. Este equilibrio otorga resiliencia a Ámsterdam. Las tormentas retrasan barcos. Los mercados fluctúan. La política cambia. Pero la ciudad absorbe la disrupción mediante la redundancia. Múltiples rutas. Múltiples comerciantes. Múltiples capas de actividad. Ningún fallo individual puede detener el sistema. A medida que te alejas de los canales más concurridos, las calles se vuelven más tranquilas. Pero el comercio sigue presente. Un barril esperando junto a una puerta. Una cuerda cuidadosamente enrollada.
Una embarcación amarrada para la noche. Nada aquí es accidental. Nada es decorativo. Ámsterdam no exhibe la riqueza. La procesa. Por eso la ciudad prospera en el siglo XVIII. No porque sea la más poderosa, sino porque es la más fiable. Al llegar de nuevo a los límites de la ciudad, te das cuenta de lo poco común que es este sistema. Pocas ciudades gestionan el movimiento a esta escala sin máquinas. Aún menos lo hacen sin caos. Ámsterdam lo logra por diseño. Sus canales actúan como autopistas. Sus habitantes actúan como motores. Sus rutinas actúan como sistemas de control. Todo ello sin ruido. Todo ello sin espectáculo. Esta es una ciudad anterior a la logística moderna. Anterior a las corporaciones. Anterior a que los motores remodelen el tiempo y la distancia. Y aún así, funciona con una precisión notable. No estás caminando por un sistema primitivo. Estás caminando por uno maduro. Una ciudad que comprende el flujo. Que comprende los límites. Que comprende la coordinación. Pronto llegarán las máquinas. El comercio se acelerará. Los sistemas se volverán abstractos. Pero en el siglo XVIII, Ámsterdam todavía funciona a velocidad humana. El agua transporta el mundo hacia la ciudad. Las personas lo llevan hacia adelante. Y mientras los canales fluyan, Ámsterdam se mueve. En silencio. Sin descanso. Por diseño.